it's not a sport when the relation between the effort and the success, the effort and reward don't exist. So it's not a sport. So it's not a sport of the success is already guaranteed. It's not a sport and it doesn't matter if you lose. That's why I said many times, I want the best competition as strong as possible, so especially the Premier League, and it's not fair when one team fight, arrive on the top, and after cannot be qualified because the success is already guaranteed for just for few clubs. In this statement is what I feel. I don't know it's going to change, and the people say, no, maybe 4 or 5 teams can go up and can play these competitions. But what happened in the last 14, 15 play not good season, and every time will be there. So this is not a sport. La postura de Guardiola que evidentemente marcaba mucho también de lo que se había dicho en el día, la reacción tal vez de más peso, la que había dado el técnico del Manchester City, que fue después secundada por un montón de voces más. Kevin De Bruyne, este hombre salió de una pequeña ciudad de Bélgica soñando con jugar en el escenario más alto posible. He representado a las ligas de Bélgica, Alemania e Inglaterra y también he representado con orgullo a mi país, decía en un comunicado. He trabajado y competido contra todo el mundo, tratado de ganar, pero la palabra más importante en esto es competir. Con todos los eventos que han estado sucediendo en los últimos días, tal vez sea este un buen momento para que todos se reúnan y trabajen para encontrar una solución. Opiniones como estas dos llegaban desde ayer y desde el mismo domingo que se iba conociendo todo esto, Paco, apelando a eso, ¿no? A los valores, a la deportividad, a la moralidad, incluso si se quiere, que no es que vayan sobrados o no es que no sean importantes, pero que pues se centraban en eso, en la retórica ante hechos muy concretos que ha lanzado la parte, digamos, opositora, si lo queremos ver así. Sí, desafortunadamente aquí nadie se salva, ¿no? Y muy bien dicho, que no son buenos contra malos, aunque mucha gente así lo tomó. Y morales contra inmorales, y los dignos contra los indignos. No, aquí todos tienen cola que les pisen, ojo, ¿eh? En el caso de esta Superliga quisieron ganar más dinero, pero en el caso de la UEFA y la FIFA, ¿de qué quieren que hablemos? ¿De los trabajadores en Qatar? ¿De la cantidad de muertos de la que nadie habla allá en Qatar? ¿Del FIFA Gate? ¿De los temas de corrupción en los más altos niveles, en todas las confederaciones? ¿De que el dinero que tendría que llegar a los más necesitados en el fútbol no llega? ¿De qué hablamos? Aquí el tema no pasa por ahí, porque nadie se salva. Aquí el tema, y yo me quedo con el último punto, hay que sentarse a negociar y hay que repartir equitativamente el dinero. De eso se trata. Ojalá que al final esto resulte para bien del fútbol y de los que practican el fútbol y de los aficionados al fútbol. Porque, a ver, después quitarle dinero o dejarle de dar dinero a los 12 de la Superliga es quitarles un pelo a un gato, ¿eh? Nada más, no va a pasar nada. Era gente que quería ganar más dinero. Es así. Y bueno, se van a quedar con lo que tienen. Poco, mucho, regular. Lo único que sí, para mí sería importantísimo, si la intención de Florentino era negociar con una ventaja, diciendo, mira lo que puedo llegar a hacer, ¿sí? Porque el mundo se revolvió, hubo una revolución en todo el mundo con unos momentos que se presentó la Superliga, ¿eh? Y no es que se cerró ya el tema siempre quedará abierto porque siempre han habido quejas con la repartición de los bienes, con la repartición inequitativa de parte o desigual de parte de la FIFA y de la UEFA. Esto no ha terminado. Si al final se sientan a negociar y sale beneficiado el fútbol, el futbolista, el aficionado, qué mejor. Lo que veíamos, por cierto, en medio de todo esto, imágenes hoy en Inglaterra recurrentes en muchas ciudades, pasaron en Manchester, pasaron en Londres, en donde inclusive el partido que ha terminado ya con empate a 0 entre el Chelsea y el Brighton tuvo que ser aplazado o retrasado un buen rato por toda esa cantidad de gente que se manifestaba en contra de la participación de los clubes a la Superliga, y a lo que ha apelado un poco lo que decías, ¿no, Alex? Una de las razones que han expuesto los dos primeros clubes que se han desmarcado del movimiento ha sido esa. Con base a las presiones de nuestros aficionados hemos decidido dar marcha atrás y dejar esto. Se va a vender eso como un triunfalismo para los aficionados sin que necesariamente lo sea.
Eso es, hay que mantener el espíritu crítico, siempre. Y es lo que decía Paco, y lo que hemos dicho ya antes en el segmento anterior, es que esto no es Robin Hood contra el Sheriff de Nottingham, y aquí sí que hay que adjudicarles una pequeña victoria a los aficionados, que pese a no poseer ya ningún tipo de voz en una entidad privada, como es el Chelsea o como es el Manchester City, las únicas entidades que son de socios ahora mismo de esa Superliga son son el Barcelona y el Real Madrid. Pero pese a eso, estos dos clubes sí que se han dado cuenta de que habían calculado muy mal la reacción de sus aficionados, porque en Inglaterra hay yo creo el sentimiento de identificación, de raíces de los clubes dentro de las comunidades mucho más alto que en cualquier otro lugar del mundo, y eso choca, pues eso, con la mentalidad de los dueños que vienen de lugares muy diferentes, Abu Dhabi y Rusia, y además los norteamericanos que controlan el resto de los rebeldes de la Premier League, y yo creo que calcularon muy mal eso, la reacción. Ellos se pensaban, en base a las encuestas que manejaban de fans globales de todo el mundo, que esa idea de la Superliga iba a ser recibida con los brazos abiertos, pero no contaban que el fan local, el que les puede montar este tipo de escenas a las puertas de su estadio, no los quería. Y eso yo creo que es el principal error de cálculo de los equipos de la Premier League, y sobre todo del gran instigador de todo esto, que era Florentino Pérez, que les dijo, no, protestarán, habrá 4 pataletas, pero al final se lo acabarán tragando. Error de cálculo, y ahora lo están pagando. Ya iremos un poquito más adelante a retomar parte de esa entrevista que hemos citado varios, dada ayer por finalmente la cabeza de todo esto, que es Florentino Pérez Barak, pero me voy a quedar con la idea que dabas al principio cuando te preguntabas si la Superliga con todos estos últimos acontecimientos se podría declarar muerta. Has dicho sí. ¿Te mantienes en eso tomando en cuenta la figura de Florentino y lo capaz que puede llegar a ser para negociar y para encontrar vías que, insisto, probablemente tenía calculadas a estas alturas? Calculó mal, no se ha cansado de hacer el ridículo Florentino y no se va a cansar ahora, ¿no? Pero es un golpe fuerte, no es una muerte total porque tiene muchas vidas este proyecto y seguirá claro. Como lleva desde 1998 intentándolo, porque estos clubes están muy mal administrados, están en quiebra absoluta, están endeudados por todos lados y siguen con la necesidad de gastar y gastar y gastar. Necesitan endeudarse más y ya no tienen de qué manera hacerlo, necesitan más dinero. En lugar de cambiar la forma de ser de estos clubes, ¿no? de cambiar la conducta, de cambiar la política de gastos, es decir, tienes problemas económicos reconocidos por todos, bueno, actúa puertas adentro, haz un cambio adentro, en tu liga quieres, además porque el problema está bien detectado. O sea, los partidos han dejado de ser muchos interesantes por la tremenda disparidad de fuerzas provocada por el mal quehacer de esos equipos que gastan y gastan y gastan y envenenan la competición. Entonces, son totalmente los responsables. Y Florentino Pérez, el que más, al instaurar esta política de neoliberalismo desde que llegó a la presidencia del club. Entonces, el Real Madrid es el máximo responsable y como no va a cambiar, como no va a decir, bueno, vamos a bajar, vamos a tratar de primero cambiar la Liga Española, hacerla más competitiva, más atractiva, de no abusar del resto, vamos a hacer fichajes, pero tranquilo, vamos a gastar, pero tampoco vamos a irnos fuera de la órbita a la hora de pagar futbolistas. Eso no va a pasar. Lo más fácil es volver a empezar de nuevo y volver a sacar otro proyecto, porque siempre va a haber clubes mal administrados, como ha sido el Real Madrid durante todo este tiempo, tratándose de colgar a ese barco, ¿no?, de la salvación, para que sin cambiar sus formas, sin cambiar sus excesos, pues puedan pagar otros, ¿no?, todos los excesos que han cometido los equipos grandes durante 15, 20, 25 años. Ya retomamos parte de esas declaraciones de Florentino Pérez. Antes de eso, Alex, ya te referiste a la postura de FIFA, particularmente hoy de Infantino, como una clave fundamental para la decisión tomada por clubes como el City y el Manchester y el Chelsea. ¿Te sorprendió lo tajante de esa postura después de haber conocido el mismo domingo por la noche, hora nuestra, insisto, todo esto cuando se daba el primer comunicado de FIFA, que era pues bastante ambiguo, bastante abierto, sí medio condenaba el movimiento, pero no tomaba una postura muy definida? ¿Te ha sorprendido hoy Infantino con el proyecto mundial de clubes que haya sido tan tajante y tan amenazante, si cabe, hacia los clubes fundadores?
Ha sido una sorpresa mayúscula porque yo de Infantino me esperaba lo peor. Yo de Infantino me esperaba que le hiciera la cama a la UEFA, porque la relación que tiene con Ceferín no es nada buena, y que tirara por su propio negocio, que es el Mundial de Clubes, en el cual ha tenido muchísimas reuniones con Florentino Pérez y en el cual obviamente necesita la presencia de estos grandes clubes, al menos en su primera edición, y muchos de ellos eran estos fundadores de la Superliga. Me extraña muchísimo, no sé el motivo, seguramente de aquí a unos años veremos algún documental o alguna serie que nos lo explicará con pelos y señales. ¿Cuál será el título, Alex? ¿Cuál será el título de esa serie? ¿Cuál será el título de esa serie, Alex? Alta traición. Alta traición. Yo creo que es muy fácil. Yo Alex, al contrario, lo veo muy fácil. Es decir, él está soñando con este Mundial de Clubes. La Superliga atenta contra su idea magnífica de que los mejores clubes se encuentren entre ellos una vez cada 4 años, porque lo van a hacer todas las semanas. Entonces, el principal afectado era Infantino también. Sí, pero había tenido esas reuniones con Florentino Pérez y vete a saber lo que se habían prometido los unos a los otros. Por eso te digo que este documental se tiene que llamar Alta Traición. Pero insisto, se nos va a vender como que esta refundación de la UEFA Champions League es un triunfo para el aficionado, y no. Lo que pasa es que vamos a pasar de la peor opción posible, que es la Superliga, a una opción mucho peor de la actual Liga de Campeones, que